Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Si es la primera vez que usted se conecta a este espacio de En Casa con Ajeco, mi nombre es Natalia Rodríguez y soy gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense. El día de hoy nos convoca un tema de salud sumamente importante y de interés para la población mayor, como lo es patología auditiva y vértigo. Para esto nos acompaña la doctora Rolanda Gil. Ella es otorrinolaringóloga, especialista en oído, nariz y garganta y además trabaja en el INS, en el Hospital del Trauma y en la Clínica Bíblica. Así que sin más, yo primero voy a permitirme compartir la exposición que tiene la doctora para ustedes el día de hoy. Y les dejo con la doctora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que esta charla sea de provecho y pueda yo aclarar algunas dudas en cuanto a este tema. Este es un tema un poco extenso, entonces va a ser una charla de una exposición cortita para darle oportunidad a que aclaren dudas. Y lo otro es que no, bueno, lógicamente por lo extenso del tema no vamos a poder abarcar todo, pero yo traté de englobarlo en lo más importante. Como les dijo Natalia, mi nombre es Rolanda Gil, soy otorrinolaringóloga. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de datos estadísticos. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Nos recuerda que a partir del momento que nacemos ya estamos expuestos al ruido. Acá en Costa Rica está el control del tamizaje auditivo neonatal desde que el niño nace y se le hace esa prueba para detectar si hay problemas neurológicos que puedan afectar el desarrollo de los niños. Entonces, desde que ya nacemos, con el llanto y con la exposición a los ruidos externos, ya estamos expuestos, ¿verdad? Entonces, de las hipoacusias inducidas por ruido, que son las que son laborales o personales de actividades recreativas, ¿verdad? Ya se reportan para este año 500 millones de personas. Y generalmente, en la población general, hay un 10% que ya va padeciendo o está afectada de este problema. En el mundo, eso equivaldría a 1.300 millones de personas. Las personas que tienen un horario de trabajo, ¿verdad? Si son más de 8 horas al día, o 5 días a la semana, pero por 10 a 15 años pueden tener un 17% de riesgo de padecer hipoacusia inducida por el trabajo. Y eso, pues, es algo importante porque puede adelantar la hipoacusia o la pérdida de la audición, ¿verdad? En las personas de 40 a 59 años. Entonces, ahí la presbiacusia es la lesión a nivel auditivo que se va gestando por la edad. Entonces, hay personas que pueden decir, yo oigo bien, pero a veces no entiendo. Entonces, ese ya es una alteración de la compresión de la audición. Y esa es la afección que se da como la vista, como la actividad física, ¿verdad? Un problema degenerativo que se da con la edad. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. ¿Qué es la diferencia entre ruido y sonido? El sonido es la emisión de las ondas sonoras que se captan a través del oído y viajan por las vías nerviosas al cerebro, donde se da una interpretación. Entonces, uno capta la onda y el sonido se interpreta por el cerebro, por ejemplo, como el lenguaje. Esas tienen unas características que son
la intensidad del sonido, que se mide en decibeles, eso es como el volumen, y la frecuencia, que es la duración a lo largo de su emisión, y se conoce como el tono, se mide en hertz. Esos dos nombres son muy importantes porque así es como se registra en un estudio audiométrico, que luego lo vamos a ver. Entonces, para que uno se comunique y tenga un lenguaje adecuado, tiene que tener tanto en buen estado el lenguaje, ¿verdad?, emitido, como la captación del sonido a través del oído. En cambio, el ruido es una dispersión sonora desagradable. O sea, es un sonido intenso que ya provoca dolor, molestia, y se cataloga cuando ya es más de 70 a 95 decibeles. La hipoacusia inducida por el ruido, entonces tiene ya una alteración, ya va produciendo daño a nivel de la capacidad auditiva, ¿verdad? Ya hay una distorsión. ¿Qué efectos en la salud puede tener? Bueno, como ya dijimos, adelanta la presbiacusia. Es igual que la presbicia, pero eso es a nivel auditivo. Entonces puede dar un deterioro a nivel de la salud porque puede generar intolerancia al ruido, puede generar depresión porque la persona se siente incómoda, ¿verdad? Puede dar insomnio porque cuando el sonido se altera, esa captación del cerebro puede distorsionarlo y dar una respuesta alterada que se llama como tinnitus acúfeno o ruido en el oído, ¿verdad? Entonces, igual que un parlante, cuando tiene una alteración de la respuesta, ¿verdad? Un parlante, un equipo de sonido capta el sonido y lo devuelve a través del parlante, que sería en ese caso el oído el que capta y responde. Pero entonces, las personas que tienen esos ruidos en el oído por mala audición, ya se genera depresión, angustia, insomnio, ¿verdad? Hay que tratar de irse acomodando a estos pequeños cambios. Entonces, además, va a haber alteración de la comunicación. ¿Qué efectos del ruido se dan? Bueno, entonces, los efectos de la audición inducida por el ruido se presentan en un audiograma en los 3.000 a 4.000 Hz, que son las frecuencias agudas. En esos tonos, normalmente, con la edad, uno va bajando la audición. Ahora lo vamos a ver en un audiograma enseguida. Las frecuencias que uno va alterando con la edad son las frecuencias agudas, o sea, los timbres altos, que son entre 3.000 y 4.000 Hz. Y también cuando hay mucho ruido constante y permanente, el oído tiene un reflejo de protección y se va a dar lo que se llama fatiga auditiva. ¿Qué es eso? Que la persona se va a sentir como bloqueada, ¿verdad? Las personas pueden describirlo como que se oyen por dentro, como que están dundas, como que les molesta un sonido suave, ya hay una alteración de la personalidad. Esto entonces, ya cuando hay un ruido que es demasiado alto, se consideran tonos ya que son tóxicos, o sea, que dañan el nervio auditivo. Y esto puede empeorar o asociarse con enfermedades degenerativas que la mayoría de las personas van adquiriendo con la herencia o con la edad, ¿verdad? Entonces, también depende de la duración del ruido o el sonido intenso y de la frecuencia o los tonos. Adelante. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que hay diferentes frecuencias, como dijimos, ¿verdad? En decibeles es el umbral de la audición. Entonces, entre 0 y 20, acá, ustedes ven el cursor ahí. Entre 0 y 20, es un rango de percepción
adecuado, ¿verdad? Ya cuando aumenta a 40, entonces puede uno establecerse como una hipoacusia ligera o leve. De 40 a 60 decibeles ya va aumentando el umbral, ¿verdad? Es más o menos lo que se usa para conversar, esa intensidad de voz entre 60, y si uno a esa intensidad no oye bien, ya es una hipoacusia moderada. Ya más de 80, como lo ven acá, como son cortar el césped, remachadoras, los aviones, maquinaria pesada, eso ya va induciendo daño más grave y se considera como una hipoacusia profunda o que ya no oye la persona, que sería una anacusia. Pero ya en esas frecuencias de intensidad ya se da una percepción de dolor en el oído. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces acá vemos unos ejemplos a nivel laboral, de tipos de ruido. Por ejemplo, el ruido puede ser continuo o intermitente, según el tipo de actividad. Eso lo pongo porque muchas personas de ustedes puede ser que a nivel de los años que estuvieron trabajando, estuvieron expuestos a algún tipo de este sonido, ¿verdad? Entonces, un sonido continuo es una maquinaria como un rotador, una sierra, ¿verdad? Puede ser discontinuo, por ejemplo, cuando se hacen trabajos manuales con taladros, entonces se da un espacio entre la actividad y la preparación del equipo. Y entonces hay unos sonidos que son estacionarios o discontinuos, ¿verdad? Y luego el impacto o impulso, por ejemplo, las personas que cambian llantas, son detonaciones fuertes, pero una sola vez. Y acá a la izquierda podemos ver en el cuadro que dependiendo del tiempo que uno se pueda exponer y de la intensidad del sonido, así se puede dar el daño. Entonces, si una persona trabaja 85 decibeles, 8 horas diarias ya puede presentar daño. Pero vean que a 106 decibeles, solo 3 minutos, eso puede establecer el daño auditivo. Entonces, ¿cuál es el abordaje a nivel médico? ¿Verdad? Generalmente cuando uno tiene un paciente, pues siempre se orienta con la historia clínica. Por ejemplo, si tiene causas genéticas, ¿verdad? Que se enfocan en el gen A155G, que es ligado al X, que es sindrómico. O sea que hay enfermedades hereditarias familiares que se establecen y se representan más en los hombres que en las mujeres. Lo otro son enfermedades degenerativas, que son, por ejemplo, la autoesclerosis, que es una enfermedad que se da por una calcificación de la unión de uno de los huesos del oído. Entonces no hay un sistema móvil de palanca, sino que hay uno que está rígido y al moverse los demás, no llega a transmitir la audición. Los otros son las hipoacusias súbitas, que son enfermedades que se dan drásticamente sin un aviso, sino que se establecen de una sola vez y que tienen múltiples causas, ¿verdad? Entonces hay problemas degenerativos, genéticos y adquiridos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la prematuridad, ¿verdad? Siempre hemos oído a las personas que dicen, es que yo fui 6, 7 mesín, entonces soy débil, no oigo bien, no me desarrollé. Sin embargo, cualquier persona que haya nacido antes o después, luego ya alcanza su desarrollo adecuado. Entonces no hay que estigmatizar, ¿verdad? Si usted nació prematuro, pero esa sí es una causa de más fragilidad del organismo. Los problemas infecciosos también son adquiridos, una infección del oído, una ruptura del tímpano,
una cirugía, ¿verdad? Las personas que se han infectado, por ejemplo, que hayan tenido meningitis, una otitis media o algún tumor o enfermedades crónicas. En el examen físico, entonces, se va a hacer como un sondeo desde que la persona entra al consultorio, viendo si la persona se desenvuelve bien con el lenguaje, si tiene un lenguaje de desarrollo adecuado. Lo otro es ver si contesta adecuadamente al interrogatorio, si pregunta frecuentemente, ¿verdad? Si hay problemas de comunicación. Hay que ver el estado neurológico. Entonces, en tanto la hipoacusia como en el vértigo se hace este abordaje general. En cuanto a lo neurológico, hay que ver si tiene factores asociados, como por ejemplo parálisis de la cara, si ha tenido accidentes vasculares, si tiene problemas para la movilización, algún hemiplegia o problemas degenerativos de la columna. Lo otro son a nivel de la membrana timpánica, si ha tenido traumas directos, ¿verdad? Con objetos contundentes que puedan romper el oído, el tímpano, fracturas de cráneo o cuerpos extraños. Y de los exámenes que uno generalmente usa, bueno, lo primero es una audiometría. Primero el examen físico y la historia, como dijimos. Luego la audiometría, que generalmente en las personas que van a trabajar en industrias ruidosas se les hace de preingreso. Pero en las personas que nunca han trabajado en esas empresas, cuando uno ya va sintiendo una alteración de la audición, es bueno hacerse como un chequeo anual, ¿verdad? Un rastreo de prevención para ver si hay alteración o ya hay una disminución de la audición. La impedanciometría es otro examen que se usa para ver la movilidad del tímpano y es muy útil en los casos en donde hay otoesclerosis, que dijimos la rigidez de los huesos del oído, o si hay otitis media, donde hay una efusión o secreción dentro del oído medio que no permite esa movilidad del tímpano. Y otros exámenes ya más específicos como la resonancia y el TAC. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, vamos a tener los puntos que ya dijimos antes, ¿verdad? Y si hay deterioro cognitivo de la persona, porque a veces sí oye, pero no puede expresarse adecuadamente por algún problema vascular, ¿verdad? Algún infarto cerebral o infarto cardíaco. O problema de aterosclerosis también. Si ha tenido historia previa o actual de trabajo con exposición al ruido, hay que ver la evolución, la progresión en el tiempo, el inicio de aparición y comparar si hay audiometrías previas, si el problema ha ido aumentando o si se establece y se mantiene. Entonces, el área del lenguaje se establece, como dijimos, en el centro del audiograma, que es entre los 500 y los 3000 Hz. Y en cuanto a esa, bueno, si tenemos familiares que trabajan en ambiente ruidoso, lo más importante sería seguir las normas del sistema de salud ocupacional de cada empresa para prevención, para utilizar equipo de protección auditiva. Si uno ya está retirado, pues entonces prevenir, si uno va por la calle, si hay un ruido intenso, pasarse de acera, cubrirse los oídos, ¿verdad? Y lo otro es, si por ejemplo uno le gusta ir al cine o ir a la iglesia, e ir a alguna actividad pública, tratar de no exponerse al ruido cuando hay parlantes. Porque si usted separa la parte del parlante, está más expuesto a un ruido intenso que si estuviera lejos o en otra dirección del sonido. Siguiente. Como vimos, este es un audiograma que algunos ya seguramente conocen, donde se registra, como dijimos, en decibeles, ¿verdad? Es la frecuencia
la intensidad del sonido, perdón, y los hertz, que es la intensidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay una hipoacusia neurosensorial o degenerativa, se ve en la curva naranja clara que va bajando como un tobogán, o sea, como una ladera. Si es súbita, es de una vez, y si es progresiva, es degenerativa, que se va haciendo en el tiempo. La curva roja corresponde a una curva que es por exposición a un ruido, que se llama trauma acústico. Como lo vemos, está en los 4000 Hz, después de los 3000 a los 8000. Y esta se caracteriza porque tiene la forma de un escote. Hay una caída y después una recuperación, porque afecta específicamente esa frecuencia, los 4000 Hz. Con el tiempo puede irse prolongando y afectando otras frecuencias del área del lenguaje y de las frecuencias graves, que son las de la izquierda. Siguiente. El otro tipo de audiograma es el audiograma conductivo. Generalmente se representa el oído, una curva auditiva, ¿verdad? El sonido viaja por el aire y también por vibración por el hueso. Entonces, si a usted le ponen un diapasón, se lo ponen acá, uno escucha por el aire, pero si se lo ponen acá, uno escucha por la vibración del hueso. Entonces, normalmente la curva debe ir unida, aire y hueso en la misma intensidad. Si hay una variante, por ejemplo, una separación de la curva ósea y aérea, se ve una línea paralela. A esto se le llama una hipoacusia conductiva. ¿Qué es eso? Que no permite la conducción por aire. ¿Qué da eso? Lo dan cuerpos extraños a nivel del oído, alteraciones anatómicas, ¿verdad? Ya sean de nacimiento. Hay personas que no tienen pabellón, otras que no se les formó el conducto, hay alteración del oído interno, un cuerpo extraño, por ejemplo, alguien que se le haya metido, no sé, que se le quede el algodón del aplicador, por ejemplo, o que tenga una obstrucción por cera. Entonces, ahí no va a pasar el sonido y hace lo que se llama una hipoacusia conductiva. Lo que hay que ver es si esto se puede resolver o si ya va a quedar así en el tiempo. La otosclerosis también da este tipo de curva paralela. Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Ajá. Entonces, este cuadrito lo tomé de otro país, ¿verdad? Entonces, de Quito, Ecuador. Acá hay unas recomendaciones en cuanto a que para disminuir el impacto auditivo, por ejemplo, en las personas jóvenes o ahora nosotros que estamos expuestos a videoconferencias, a charlas por Zoom, ¿verdad? Esta misma, hay personas que van a usar auriculares. Entonces hay que tratar de que el sonido no sea tan alto que la persona que está a la par oiga lo que nosotros estamos oyendo en el auricular. Eso indicaría que está muy alto el sonido. Lo otro es tratar de no usar los que sean de introducir en el conducto auditivo, porque esos pueden generar que si usted tiene cerumen ahí moderado, lo impacte o lo empuje. Lo otro es, como dijimos anteriormente, si hay algún trabajo ruidoso, si uno va a hacer alguna actividad en la casa que genere ruido, hay que usar protección, ojalá de tipo orejera, que sea por fuera, ¿verdad? Acordarse que si, que están las leyes por ejemplo, RITEA, ¿verdad? Que es el resguardo a que los autos estén en buenas condiciones. Y ellos van a regular si el auto produce demasiados ruidos, tiene un escape de la mufla. Por eso hay leyes que regulan la exposición al ruido tanto en eventos públicos, como es el Ministerio de Salud, como los de circulación vehicular o actividades de, por ejemplo, construcciones. Hay un nivel de ruido permitido. Si eso supera el ruido, ya uno puede quejarse o llamar la atención para que se regule esto, ¿verdad?
Lo otro es que hay personas que ya se vuelven muy sensibles, entonces con el ladrido de las mascotas, pues hay que tener consideración con los vecinos. No hacer actividades sociales a altas horas, se establece, ¿verdad? Que hasta las 10 de la noche no puede haber eventos públicos con ruido intenso. Y después, cuando usted conduzca, trate de no estar tocando la bocina o el pito si no es necesario, y menos en áreas de restricción, por ejemplo, cerca de hospitales o cerca de escuelas, porque eso entonces afecta la concentración. Lo otro es que si usted usa el despertador, hay que tratar de apagarlo en la primera campana, porque se ha diseñado el despertador con un ruido intenso y molesto precisamente para que uno se despierte. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, apenas suena el despertador, apagarlo, para que ese ruido no le genere ansiedad. Ajá. Ahora vamos a hablar un poquito de alteración de la estabilidad. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o hasta el final, Natalia. Si gusta hasta el final para que las personas puedan ya ir anotando sus consultas y hacia el final les damos la posibilidad de hacerlas. De acuerdo. Bueno, en cuanto a la estabilidad, esta se concentra, ¿verdad? En tres zonas, que son el sistema nervioso central, que es el cerebro. Ese es el coordinador de todo el cuerpo, como una unidad de computadora, ¿verdad? Él va a regular, recibe la información y responde a ella. ¿Cómo vamos a obtener la información? A través del sistema visual. Ese es el que nos va a dar la información visual, ¿verdad? Como dijimos, el sonido se recibe por vibración. Entonces, las personas que ya no ven bien o no oyen bien, si van por la calle, pueden sentir la vibración, si se aproxima un carro, si están taladrando, uno lo percibe en la vibración del suelo. Inclusive los bastones, para personas no videntes, ahora tienen un dispositivo que a través de un radar, ¿verdad? Se emite un sonido y se devuelve, y ese sonido va a decir si hay un objeto cerca. Y el otro que me corresponde a mí es el sistema auditivo. Entonces, en el sistema, espérate, todavía no. En el sistema auditivo tenemos la parte del pabellón, como dijimos, ¿verdad? Todos los factores que afecten la anatomía normal, el conducto auditivo y la cadena de huesos puede alterar la estabilidad en cuanto que si el sonido se produce intensamente, va a haber aquí a nivel interno un estímulo brusco, ¿verdad? En el oído interno, como vemos ahí, se ve una imagen que es como un caracol que tiene 3 asas. Eso se llaman los canales semicirculares. En ellos tenemos un líquido que se llama endolinfa y ahí hay unos cristales o fotoconias, se llama, que son los que regulan e informan de la posición de la persona. Según los movimientos, esos cristales van a girar de un lado a otro en esos canales. Entonces tenemos uno para adelante, uno para atrás y uno lateral, que es el horizontal. En el horizontal es donde generalmente los cristales van a inmovilizarse. Como ven en la imagen del esquiador, él tiene dos palitos, ¿verdad? 2 bastones que son los que le ayudan a movilizarse. Pero si ustedes ven en la figura, el centro de gravedad del señor, que es el ombligo, siempre está vertical, como un vaso de agua. La figura tiene que estar vertical. Entonces, con la gravedad, uno necesita un centro de equilibrio, que en nuestro caso sería el ombligo.
¿verdad? Y a través del sistema nervioso, que sería el nervio vestibular, que va del oído al cerebro, es donde captamos la información de la estabilidad también. Siguiente. Ahí van a afectar otros sistemas, como es el sistema músculo-esquelético. Como ven en la figura de la derecha, con la edad uno va cambiando la postura. Normalmente en una postura erguida, ¿verdad? El cuello tiene un soporte para 12 libras. Si ya uno se va encorvando, la cantidad de libras va aumentando en la presión del cuello. Y en el cuello tenemos unos sensores que son receptores de posición. Entonces, está el sistema nervioso central, la vista y el sistema musculoesquelético. Son los tres sistemas grandes que nos van a dar la estabilidad. Si eso se altera, entonces se va a afectar. Ahora vamos a ver. El sistema visual, vean la figura de la fotografía de las muchachas, ¿verdad? Si uno ve doble, si ve turbio, si no enfoca bien, la información no va a llegar correctamente al cerebro y él es el que va a responder en cuanto si uno va a alcanzar un objeto, la distancia, esa parte la mide el cerebelo, que es una parte del cerebro también. Entonces él va a tener la profundidad de medida, por eso cuando uno va a tocar un objeto, ya uno sabe la fuerza y el estiramiento del brazo, porque uno lo ha hecho muchas veces. Cuando ya hay una actividad aprendida, la respuesta es automática, ¿verdad? Cuando usted se abotona la camisa o la blusa, uno lo hace automático, uno no dice voy a medir tantas libras a una velocidad de tanto, no, uno llega, se pone la blusa y se la acomoda rápidamente porque ya es una actividad con respuesta automática. Eso es muy importante para lo que ahora les voy a decir. Entonces, entre las patologías de inestabilidad, ¿verdad? Entonces están problemas del sistema nervioso central, como dijimos. Entonces hay vértigos centrales, que son los menos frecuentes, es como un 10% de todos, y corresponden a patologías que son esa parte, como cuáles, por ejemplo, enfermedad aterosclerótica, ¿verdad? Eso es que el colesterol se adosa a la pared interna del vaso vascular y no hay un buen fluido de la sangre. Por ende, no hay una buena circulación de oxígeno. Y el oxígeno es necesario para que todo el sistema del organismo funcione adecuadamente. Lo otro se llaman enfermedades de pequeños vasos, que está asociada a la anterior, pero que puede dar microinfartos. Entonces puede haber como derramitos pequeños que pueden dar síntomas como cuáles, por ejemplo, que uno diga, ay, ¿qué era lo que iba a hacer hoy? ¿Verdad? O se me olvidó, voy al supermercado y digo, ¿a qué vine? Ay, traje la plata, o se me olvidó el teléfono. Algunas son por distracción, pero esos pequeños microinfartos pueden manifestarse en pequeños olvidos, en inestabilidad, en dolor de cabeza, en ráfagas, ¿verdad? A nivel visual o descomposición. Entonces, tumores también pueden dar. Y los adenomas de la hipófisis, que es un tumor que tiene que ver con las hormonas. Entonces, alteraciones hormonales también lo pueden dar, alteración de la estabilidad. Y los otros, los más frecuentes, son los vértigos periféricos. Alguien me había preguntado cuál es la diferencia entre mareo y vértigo. Entonces, un mareo es una sensación subjetiva de que me voy a descomponer, de que se me apagó la luz, que me voy a caer. Es una inestabilidad. En cambio, el vértigo es una sensación giratoria, o sea, todo se mueve alrededor mío o yo me muevo, pero girando. Es importante cuando uno siente algo así, ver hacia dónde se movió todo, hacia allá o hacia acá, porque eso también va a identificar
posibles localizaciones de alguna lesión. Entonces, los más frecuentes dentro de los vértigos periféricos están los que aquí yo puse, ¿verdad? El primero es el vértigo postural paroxístico. Este se da, como dice el nombre, por cambios de postura y paroxístico. O sea, a veces sí, a veces no. Es muy rápido. Se da cuando la persona se acuesta o se levanta. La neuronitis vestibular, que es una enfermedad por algún virus. Un virus o una bacteria, digamos una infección de oído, una gripe, ahora el COVID, ¿verdad? Puede dar una inflamación del nervio vestibular. Entonces se llama neuronitis vestibular. La enfermedad de Meniere es una enfermedad por descarte. Cuando ya se descartó todo y la persona dice que tiene vértigo, sordera y ruido en el oído, calza en esta definición. Las fístulas prelinfáticas, eso es que dentro de esos canalitos que hablamos hace poco, por algún trauma, por un, no sé, puede ser congénito también, ¿verdad? Mal facturado de esa parte, que hay una parte muy delgadita que se puede romper, como con un golpe. Si uno hace la maniobra del Valsalva, que es apretar la nariz y soplar, entonces puede hacer mucha presión a la parte del oído y puede romper si hay debilidad de la pared. Esta precisamente así se diagnostica, ¿verdad? Primero con el antecedente y luego haciendo esa maniobra así, si yo cuando hago eso me mareo, puedo tener una fístula perilinfática, o sea que el líquido de esos canales se pueda estar jugando. Y entonces hay una distorsión de la estabilidad. Otros desórdenes vestibulares, por ejemplo, alteraciones anatómicas, alguna aneurisma, por ejemplo, mal desarrollo del nervio, un tumor que lo esté comprimiendo. Y lo otro son problemas de ototoxicidad. ¿Qué es eso? Es como una intoxicación del nervio vestibular por medicamentos. Entonces, hay medicamentos que pueden dar efectos secundarios de inestabilidad. Por ejemplo, si se toman antidepresivos, pueden dar efectos secundarios, ¿verdad? No es que siempre va a tener el vértigo, sino que mientras esté tomando ese medicamento, tiene ese síntoma. Otros son fármacos, por ejemplo, hay diuréticos que van a deshidratar la persona y no hay una buena circulación de la sangre porque hay menos cantidad. Entonces, antibióticos también, hay unos que se fijan mucho a la parte del nervio y algunos son reversibles cuando ya uno quita de tomar ese antibiótico. Y hay otros que si se tuvo que recurrir por alguna infección a un antibiótico mucho tiempo, puede dar esa secuela, ¿verdad? El síncope es un diagnóstico diferencial, como dijimos, que puede dar inestabilidad, pero no es a nivel del sistema nervioso ni del oído, sino que es un problema vascular, o sea, que es una baja de la presión arterial. En ese momento puede dar desoxigenación del cerebro y la persona puede caer. Sí tiene aviso, los demás casi siempre son de acuerdo a la historia o de patología abrupta. El síncope, bueno, puede darse con síntomas progresivos. ¿Qué refiere a las personas? Me siento débil, a veces veo candelillas, me siento que me desvanezco, siento taquicardia o arritmia. Porque los problemas de circulación de bombeo del corazón, si no hay una velocidad constante, entonces no hay una oxigenación constante y se produce ese efecto, ¿verdad? Que si no hay irrigación, no hay oxigenación y es como cuando da el paro cardíaco, igual. No se produce
eh, un desarrollo adecuado de los fluidos y entonces la persona cae. Esa es la diferencia entre el vértigo y el síncope, que en el síncope se desvanece y en el vértigo no siempre. Y luego las alteraciones visuales, ¿verdad? Si yo no veo bien, si veo doble, si veo negro, si veo como en un túnel así y que aquí a los lados no veo bien, puede ser síntomas de glaucoma, que son diagnósticos diferenciales por los que hay que preguntar. Siguiente. Entonces, vean que de los fármacos, aquí puse una lista que hay larga. El alcohol, pues no es un fármaco, pero es una sustancia recreativa que a veces las personas se toman un vino, pero si se toman 2 botellas, pues ya sí se va a afectar la respuesta neurológica. La miodarona, vean los aminoglucósidos, los antiepilépticos, los ansiolíticos, antidepresivos, anticoagulantes, los antidiabéticos, antihistamínicos, el cisplatino que se usa para tratamiento de quimioterapia, la digoxina, diuréticos como dijimos, ¿verdad? La morfina y el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el aire expirado, o sea, cuando uno respira y exhala, ahí es donde se da el monóxido de carbono, también en la combustión. Por ejemplo, los carros en la combustión liberan monóxido de carbono y eso sí es tóxico y entonces va a dar inestabilidad. Entonces, vean que desde, aquí puse un ejemplo, bueno, abajo del síncope vasovagal, como ven en el electrocardiograma, no tiene un registro regular. En la parte de abajo se ve que hay extrasístoles, o sea que hay latidos y a veces no hay. Entonces eso da una perfusión irregular del corazón. En el cuadrito de arriba con el sol, eso es para tomarlo en consideración, porque a veces hay personas que ahora hacen mucho ejercicio físico, andan en bicicleta, hacen actividad al aire libre, ¿verdad? Van a jugar fútbol, se van a caminar a la montaña y entonces hay que tener en consideración la insolación. Cuando la temperatura es extrema de 40 grados o si vamos a la playa, por ejemplo, ¿verdad? Hay que hidratarnos porque la deshidratación también es un factor que puede dar inestabilidad. Entonces aquí hay que tener cuidado. Primero, usar protector solar, ropa adecuada, fresca, y si ya usted tiene, ¿verdad? Mucha sed, mucho piel seca, calor, enrojecimiento de la cara, cansancio, calambres musculares, dolor de cabeza, hay que hidratarse porque ya son síntomas de alertas que pueden decirnos que estamos insolados o deshidratados. Entonces también una diarrea extrema o un vómito constante de varios días nos pueden llevar a una deshidratación que inicialmente se puede manifestar con un vértigo, un mareo, pero también con un infarto. Entonces hay que tener cuidado. En cuanto a la figura de la derecha, el vértigo da unos movimientos de ojo, ¿verdad? Que se llaman nistagmo. Entonces ellos pueden ser para los lados, para arriba o para abajo o circulares. Generalmente cuando son vértigos periféricos benignos, el nistagmo es horizontal. Yo voy a tratar de aquí hacer una prueba para ver si ustedes pueden ver mis ojos. Si ustedes ven, no sé si ven que hay como un batido del ojo que es así. Ese va a reflejar que hay una alteración entre la parte visual y la parte de recepción de la información. Entonces no hay una coordinación entre lo que yo veo y lo que yo percibo. ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de enfocar. En la imagen de la arriba a la derecha, lo que vemos es un lente de Fresnel que se usa para registrar esos movimientos. Pero igual, sin el lente, uno lo puede ver a simple vista.
Entonces, los mareos, perdón, los vértigos benignos, generalmente los nistagmos van a ser laterales o circulares. Y cuando hay algo cerebral, digamos un tumor, hipertensión endocraniana o algo arriba, el nistagmo es vertical y es de larga duración. El periférico es de corta duración y se puede ir precedido de náuseas o vómitos. En cambio, si hay una patología orgánica como un tumor, por ejemplo, los síntomas se van presentando progresivamente, poco a poco, casi no va a tener aviso hasta que ya es demasiado grande, ¿verdad? Entonces hay que estar alerta a cualquier síntoma. Y lo otro que vemos que con la edad uno va teniendo más degeneración de las rodillas, de la columna, si uno no hace mucha actividad física, los músculos van a ser muy atrofiados, muy delgaditos, porque no tienen ese ejercicio que los va a poner tonificados. Y en esos casos no hay que desconsiderar, o sea, hay que ayudarse con sistemas de apoyo. Por ejemplo, sujetarse de un familiar, usar un bastón, ojalá de 4 puntos, o una andadera, ¿verdad? Y tratar de que si usted hace actividad física, hacerlo en en un camino que no sea muy irregular, porque mientras más irregular, tiene que tener uno más uso de los sentidos para tratar de mantenerse en equilibrio, ¿verdad? Que si uno se va a caer, responde rápido, que si se tropieza con una piedra. Entonces, siempre hay que tratar de mirar el camino. Ok, entonces en cuanto a las recomendaciones, entonces yo diría que tratar de tener un estilo de vida saludable para que eso nos ayude a que a edades maduras, ¿verdad? Tengamos un sistema musculoesquelético, o sea, que estemos no con debilidad, sino que nuestros músculos nos soporten al caminar, ¿verdad? Hay que irse adaptando a cada patología que vayamos teniendo. Si tenemos artrosis de rodilla, pues podemos hacer ejercicio, pero específico, sin afectar la rodilla. Si tenemos problemas del cuello, podemos hacer movimientos, pero sin afectar el cuello. Y así sucesivamente. Entonces acá yo puse unos ítems, ¿verdad? Unas llamaditas de atención. ¿Cuándo es que uno debería ir al otorrino? Cuando hay antecedentes hereditarios, cuando ya uno ve que le cuesta oír, cuando uno ya sabe que produce cera y que entonces es mejor ir a prevenir, no irse con la cera de paseo o al mar. Hay que evitar usar uso de aplicadores que puedan impactar o traumatizar el oído. Y lo otro es el cuidado de los aparatos electrónicos, de no usarlos con intensidades altas, ¿verdad? Hay que ver entonces si hay alguna patología, cuándo fue el inicio, cuánto tiempo lleva, si ya me está obstaculizando mi actividad diaria, qué enfermedades crónicas pueden estar asociadas o estarme dando estos vértigos o mareos. Si necesito una cirugía, entonces ahí pues consultar al médico, ¿verdad? Y en cuanto a eso, entonces ver si yo puedo accesar consulta privada o si no, entonces ser referido a la Caja de Seguro Social o a alguna institución de salud. Y después, ¿qué se puede hacer para mejorar esta condición? En cuanto a eso, vean que aquí puse unos ejercicios, disculpa por la diapositiva, que tiene ahí unas líneas, pero vean, la imagen del señor que está ahí, él está en rehabilitación de estabilidad. Entonces, vea que él se está viendo él mismo en el espejo para ver cómo responde uno a los movimientos. Lo otro es pararse sobre una almohadilla o como un almohadón o un paño para tratar de que el cuerpo, ¿verdad? Que los pies no sientan lo duro del piso, sino que al sentir uno suave la base,
uno trate de balancear el organismo tratando de buscar la línea media, que es el ombligo. Y en cuanto a ejercicios, a la derecha tengo un cuadrito para que ustedes puedan ver. Casi siempre uno empieza con los ejercicios oculares, que son los que va a requerir menos esfuerzo físico, ¿verdad? Que si tenemos problema de rodilla, que si no me puedo levantar, que si tengo sobrepeso me voy a caer. Entonces empezamos con ejercicios visuales para estabilidad, porque en la medida en que yo pueda enfocar y mirar el camino o al frente, mejor estabilidad voy a tener. Entonces los ejercicios son, como está ahí en el diagrama, mirar arriba, mirar abajo, ¿verdad? Y sin mover la cabeza. Luego mirar a un lado, yo lo hago con el dedo, entonces yo miro al lado, miro al otro lado, siguiendo el dedo. Sus ojos van a ver el dedo enfocado, pero su cerebro también va a ver movimiento atrás. Y eso va a ayudar a que la coordinación se vaya autoaprendiendo sin uno darse cuenta. El otro ejercicio es el de enfocar. Eso es como hacer visco, ¿verdad? Entonces uno ve el dedo a 20 centímetros y lo va acercando hasta hacer el visco y lo aleja. Igual, si uno trabaja mucho en el computador, no se recomienda estar más de 3 horas. Para eso existen las pausas activas. Y una de las pausas es tratar de mirar a la profundidad, como atravesando un objeto. Mirar a lo lejos como una vista perdida, dicen algunos, o hacer el enfoque en un solo punto. Movimientos del cuello, eso se pueden hacer hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, o girando, pero siempre tratando de ver el frente, ¿verdad? Otro es los movimientos laterales como está ahí. El otro que yo recomiendo es mirar al frente y mover la cabeza. Entonces, si yo fuera en un carro, ¿verdad? Y el carro se mueve, yo no voy a poder leer lo que está ahí. Pero si yo me muevo junto con el libro, entonces yo estoy enfocando el objeto y no me va a dar esa sensación de movimiento. Ahí hay otros ejercicios como movimientos de brazo y cuerpo que ustedes después pueden revisar. Uno es con una silla. Lo importante es moverse, pero ojalá tratar de mirar al frente. Hay que tratar de que cuando se agachen usen las rodillas, ¿verdad? Tratar de no agacharse bajando la cabeza. Bueno, eso serían más que todo las palabras que tenía para ustedes. Infograma que tengo aquí es el de este año. También estoy en el Comité de Salud Auditiva del Ministerio de Salud con la Organización Mundial de la Salud. Y cada 3 de marzo se hacen actividades de prevención y promoción de la salud auditiva. Este año es este emblema que es en forma de caracol, como es la forma del oído interno, pero vea que cada figurita incluye una discapacidad, ya sea discapacidad visual, auditiva, vocal. También es para hacerlo más inclusivo. Entonces hay una personita de cada cultura, de cada país, para tenerlos a todos incluidos. Y el emblema de este año es diagnostica, rehabilita y comunica. Cuidado auditivo para todos en el 2021. Y por último les quería dejar esta diapositiva donde dice que son 2 las cosas más importantes de la vida: la salud y la serenidad. ¿Qué es eso? Bueno, la salud es el bienestar del cuerpo y la serenidad es el bienestar del alma. Siempre recordar que somos mente y cuerpo, o sea, físico y alma, porque hay que cuidar todas las áreas del ser, o sea, de la persona, no solo la parte física, sino la parte emotiva y emocional. En eso ayuda mucho pues la religión, ¿verdad? Porque es el apoyo espiritual de cada persona. Muchas gracias.